Ya, entonces, recapitulando, si tenemos un vector perpendicular al plano, entonces ese puede ser visto como una normal. Y de manera como inversa, si nosotros queremos un plano que esté perpendicular a un vector, nos conviene tomar ese vector como la normal del plano. Ya, para armar un plano, nosotros necesitamos dos cosas, que sería la normal del plano y un punto por el que pase un plano. Y eso, si lo veis geométricamente, igual tiene sentido, porque si tienes la normal es vista como una dirección. O sea, yo digo, ya, está en, ponte tú, esta línea de dirección. Pero el plano podría ser cualquiera de estos planos que estén perpendiculares a esta recta. Y para eso sirve el vector posición, porque te dice como, entre comillas, cuál de ellos es el plano que tú estás buscando. Claro, porque todos estos planos son perpendiculares a la línea verde, pero solo uno de ellos pasa por el punto que yo quiero. ¿Se entiende? Sí, sí, pero ¿cómo se...? No, me perdí en la parte donde pasaba como de la forma que tiene en L1 a como A esto. sí. Ya. Lo que pasa es que hay varias maneras de escribir lo mismo en matemáticas y esta manera, pucha, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, creo que era como canónica o algo así, y esta es la forma vectorial de la recta. Están dando la misma información, están diciendo lo mismo, pero de maneras distintas. Esta parte de acá te dice como qué es cada componente por separado. Te dice, ya, X va a ser así, va a ser 1 menos 2 por algún número. Después te dice Y va a ser de esta forma, va a ser menos 3 por algún número. Y Z también va a ser menos 2 más 3 por algún número. Ese T para cada punto de la recta es igual en las tres componentes. ¿Ya? O sea, si yo elijo T, por ejemplo, T igual a 1, entonces, o T igual a 0, entonces X me quedaría como 1, Y me quedaría como 0, y Z me quedaría como menos 2. Y ese punto que se forma con estas coordenadas, o sea, el 1, 0, menos 2, pertenece a la recta. Ya, es más, con cualquier número que uses para t, eh, el vector con esas coordenadas va a pertenecer a L1. ¿Ya? Y nosotros lo único que hicimos fue llevar eso mismo a una forma vectorial. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos más que nada viendo qué forma va a tener los vectores, qué forma van a tener los vectores que pertenezcan a L1. Entonces yo digo ya, para la componente X, esto va a tener una forma de 1 menos 2t. Entonces yo anoto 1 menos 2t en la componente X del vector. Lo mismo con Y, lo mismo con Z. Si es menos 3t, entonces yo pongo en la componente Y menos 3t. Lo mismo con Z. ¿Cachai? Entonces, uno puede decir, así de esta forma van a ser los vectores en L1. Vectores en L1. Y para sacar de acá hacia acá, lo único que hice fue separarlo en una suma, donde el primer vector de la suma son los términos como sueltos, entre comillas, los que no están multiplicados con t, ¿no es cierto? En este caso es 1, 0 y menos 2. Y después todos los términos que multiplican al t, o sea, menos 2, menos 3 y 3 positivos, ¿no es cierto? Y la t ahí multiplicando como un escalar al vector. ¿Cachai? Y eso es conveniente porque después tú puedes decir, ya, este término que no está multiplicando a nadie es mi vector posición. Es lo que da dónde está la recta. Y este vector, que sí está multiplicando al t, es mi vector director, dirección,
como sea, que me marca hacia dónde va, la dirección hacia dónde va la recta. ¿Ahí se entiende un poco mejor? Sí, ahora entendí mejor. Muchas gracias. Ya, bueno. Lo importante siempre, yo encuentro que siempre es más importante esto, o sea, los dos son importantes, pero el vector director va a ser extra importante porque te va a decir cómo va a ser la recta en relación a otras rectas. ¿Cachai? Si va a ser perpendicular, si va a ser paralela. Y el plano, los planos, ¿no es cierto? Porque estas son rectas, pero los planos también tienen, entre comillas, sus propios vectores directores, que son las normales que estamos calculando ahora. Y como un plano, ¿no es cierto? Dibujemos un plano. Como un plano no se puede representar como los vectores que hay dentro del plano, ¿no es cierto? Porque son infinitos, hay infinitos vectores dentro de un plano. Nosotros, lo que sí nos puede servir es la dirección que es perpendicular al plano, que va como saliendo de él. A esa la denominamos normal y nos sirve para ver en qué dirección está el plano, si está como, no sé, inclinado, si está girado a la derecha, etc. Y el punto, el posición, nos ayuda a ver dónde, en esa dirección, dónde está el plano, específicamente. ¿Cachai? Entonces, en cierto sentido, son parecidas las rectas y los planos porque ambas tienen un vector posición que nos dice como dónde situarnos y un vector director que nos dice cómo va a ser la inclinación del elemento, ya sea plano o recto. ¿Ya? Entonces esa es la 1A. Y vamos con la 1B que dice, nos dan otra recta y nos dicen que encontremos L1 intersectado con L2. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros queremos encontrar, vamos a escribir, queremos encontrar los puntos o los vectores que pertenezcan a L1 y a L2. Entonces, nosotros ya dijimos que los vectores que estaban en L1 eran de esta forma, ¿no es cierto? Era 1 menos 2t menos 3t y menos 2 más 3t. Y los vectores de L2, nosotros cachamos que son de esta forma, ¿no es cierto? Son en la componente X hay 1 más 5s, en la Y menos 3 más 4s y en la Z 1 más 5s. Lo voy a seleccionar para tenerlo ahí. Ya. Y que sea de esta forma y que también pueda ser escrito de esta forma. ¿Cachai? Estamos buscando los vectores que pueden ser escritos de ambas formas. 5s, menos 3 más 4s y 1 más 5s. ¿Ya? Entonces, ya. Para encontrar los puntos que están en esta recta y en esta recta, nosotros queremos que esta componente pueda ser escrita igual que esta componente. O sea, los puntos que están aquí tienen que también estar acá. ¿No es cierto? La intersección es algo que pertenezca a ambos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones, donde digamos, ya, en X, esto lo hago para ser más ordenado, pero en realidad se debería poner así. 1 menos 2t igual a menos 1 más 5s, menos 3t igual a menos 3 más 4s, y menos 2 más 3t igual a 1 más 5s.
¿ya? Nosotros quedamos con ese sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque en la primera componente, cualquier cosa que yo elija para el t, tiene que haber un s que cumpla esta igualdad. ¿Se entiende? Es como, yo puedo poner cualquier cosa acá, pero tiene que haber un s tal que estas dos cosas sean iguales. Y lo mismo acá, yo puedo poner cualquier cosa en s. Puedo poner 1, 2, 3, 4, raíz de 2, etc. Puedo poner cualquier real, pero sí o sí tiene que haber un t que cumpla esta igualdad. ¿Ya? Entonces, esas tres igualdades nos van a dar los valores de S y T, claro. Bien digo. Ya, entonces resolvamos la ecuación, o sea, el sistema de ecuaciones. Y tenemos que, esto es 2 igual a 5S más 2T, 3 es 4S más 3T, y menos 3 igual a 5S menos 3T. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos resolver este sistema de ecuaciones como siempre hemos hecho cualquier sistema de ecuaciones. Yo voy a sumar estas dos, ¿ya? Porque tienen ese término en común. Y al sumar esas dos nos da que esto es 0, esto es 9 y esto es 0. Entonces, básicamente dice que S tiene que ser 0, y si reemplazamos en cualquier otra ecuación, nos da que T tiene que ser 1. Y si te fijáis, no hay más opciones. Eso tiene que pasar sí o sí en todas las ecuaciones para que esto se cumpla. Entonces, nosotros podemos decir que los únicos vectores en L1 y L2 son los que tienen la forma 1 menos 2, y ponemos el t que descubrimos acá que era 1. 1 menos 2 por 1, menos 3 por 1, menos 2 más 3 por 1. Y acá con 0. Sería menos 1, menos 3 y 1. Pero creo que este da lo mismo. Da lo mismo que ese, entonces sería un solo vector. Sí. Entonces menos 1, menos 3, 1. Va a ser el único vector que esté en la intersección de las dos rectas. ¿Alguna duda con eso? Sí, yo tengo. Dale. En la parte que pasó del sistema de ecuaciones a como pasar toda la incógnita hacia un lado, ¿qué hizo después de ¿Ya? eso? Sumé para abajo estas dos ecuaciones. ¿Cachai? Sumé 3 menos Ah, 3, 4S más 5S y 3T menos 3T. ya, ¿y por qué la ¿Cachai? Era primera no fue? básicamente, es que era más conveniente, ¿no? Porque yo fácilmente pude haber, no sé, pues, amplificado esto por 3 medios y restado para abajo y me hubiera cancelado un término. Pero estos dos tienen un término en común, que es 3T. Entonces yo ahí al tiro veo que ya, si sumo estos dos, este T se me va a cancelar con este T y yo voy a tener solo una ecuación con un solo término. Ya. Y después, ¿Cachai? Más ¿qué que nada pasó por ahí? conveniencia. Ujú. ¿Y por qué la Después de T sumar, aumentó? Sí. sí, este T lo obtuvimos reemplazando S igual a 0 en cualquiera de las tres ecuaciones. Si te das cuenta, todas te dan el mismo T. Si reemplazas con 0 en cualquiera de las ecuaciones, T siempre va a ser 1. Ya, ya, ya. Pero volviendo al tema de los convenientes,
si fuera en otro sistema de ecuaciones, tendría que ser, o sea, se podría hacer lo mismo. Claro, pues es como una manera de resolver sistemas de ecuaciones sumar hacia abajo o restar hacia abajo. Mira, por ejemplo, si tú tuvieras, no sé, 1 igual a 2x más 3y y no sé, 0 igual a 4x más 9. Ponte tú. Tú lo que podrías hacer sería, tú siempre vayas a querer que dos términos acá sean iguales. ¿Cachai? Aquí nosotros ganamos inmediatamente porque estos términos ya eran iguales desde el principio. Pero si ninguno es igual, lo que tú podías hacer es multiplicar toda la ecuación por algún número que te convenga para llegar a algún número en común con la otra ecuación. ¿Cachai? Por ejemplo, esta de acá, la de arriba, yo la podría multiplicar por 2 y me quedaría 2 igual a 4x más 6y. Y si te fijáis, ese 4x con este 4x se cancelarían si yo resto las dos ecuaciones. O podríamos multiplicarlo por 3 y quedaría 3 igual a 6x más 9y. Y este 9y se cancelaría con este 9y al restar las ecuaciones. Es una cosa de conveniencia. Aquí nosotros ya teníamos dos términos iguales, entonces ni siquiera tuvimos que amplificar nada. Nosotros ganamos inmediatamente. Pero con esto, cuando no hay términos iguales, tenéis que buscar el número que te conviene más multiplicar para que queden dos iguales. Y cuando quedan dos iguales, por ejemplo, ya, yo multiplico por 2, digo, esto lo puedo multiplicar por 2 y me queda un 4. Entonces ya, lo hago, me queda 2 igual a 4x más 6y y mi otra ecuación que no cambió en nada. Y después yo simplemente resto. Resto esta, a esta le resto esta. ¿Cachai? Entonces, al 2 le resto 0, me queda 2. Al 4x le resto 4x, me queda 0. Y al 6y le resto 9y, me queda menos 3. Y eso te queda como una ecuación de una variable que es, eh, que es como más sencilla despejarla. Es como para sistemas lineales. Ya, ok, muchas gracias. Ya. Démosle con la 2, ¿no? Según yo no quedaron dudas en la 1. Ya. Voy con la 2 entonces. Dice, determinar la ecuación vectorial de la recta que es intersección de los planos tantito, tantito y tantito, tantito. Ya, para esta yo le puse como un pro tip que era que la dirección de la intersección va a ser el producto cruz entre ambos planos. ¿Ya? Nosotros vamos a tener una cosa así, como un plano 1 y un plano 2 cualquiera, ponte tú este. Y aquí va a haber una intersección, que va a ser justo todos los puntos que pasan por este rosado y que también pasan por este verde. ¿Ya? Y estos puntos van a estar en una recta. Entonces, nosotros sabemos que la normal de este plano es perpendicular a él y la normal de este plano también es perpendicular a él. ¿Ya? Entonces va a quedar una cosa así. Y nosotros sabemos que el producto punto, espérate, es que está todo en negro, entonces no se ve nada. Estas son las normales. Esta normal es del rosado, esta normal em, es del verde. Entonces nosotros sabemos que el producto punto es un elemento que va a ser perpendicular a las dos normales. Entonces, si le sacamos el producto punto a esas dos normales, nos va a quedar una cosa que va en la misma dirección en la que va la intersección entre los planos. ¿Ya? O sea, igual es como cototo metérselo en la cabeza, pero eso, pues piensen que son dos planos que están chocando, que se cruzan,
Y el cruce, o la parte que está en ambas partes, en ambos planos, es una línea, es una recta, más bien dicho. Y la dirección de esa recta va a ser el producto cruz entre la normal de ambos planos. Entonces, ¿qué necesitamos para el problema? Necesitamos la normal del primer plano, la normal del segundo plano y un punto que pase por ambos planos. Todo lo que necesitamos. Porque con estas dos normales ya vamos a tener el vector director de nuestra recta. Y lo único que nos faltaría sería un punto que pase por ambas. Y eso lo podemos hacer con un simple sistema de ecuaciones. Así que no hay problema. ¿Ya? Entonces empecemos. Primero sacamos el vector director. Primero calculamos el vector director. Oye, chiquillas, si se llega a cortar, porque le quedan como 7 minutos a la reunión, pero es el mismo link, ya, así que métanse al mismo link si se corta. El vector director. Ya. ¿Y esto cómo se calcula? Con N1 cruz N2. ¿Quién es N1? Voy a cerrar esto. El primer plano, ya, vamos a poner los datos. El primer plano es 3x menos 2y más z igual a 1. El segundo plano es x menos y más z igual a menos 1. Entonces, la normal son como los que están multiplicando a cada componente. Uno lo puede ver de esa manera. Por ejemplo, la normal 1, la normal del plano 1, vendría siendo 3, que es el número que multiplica x, en la posición de x, menos 2, que es el número que multiplica y en la posición de y, ay, menos 2. Y 1, que es el número que está multiplicando a z, en la posición de z. Y lo mismo con el plano 2. Este sería 1 menos 1, 1. ¿Ya? Y sí. Y entonces, el producto cruz de estas dos cosas vendría siendo el determinante de esta matriz, ¿no es cierto? Y JK N1, que es 3 menos 2, 1. Y N2, que es 1 menos 1. Ya, y esto vendría siendo un vector. Ustedes saben sacar el producto crudo, ¿no? Para hacerlo como esta parte más rápido, que Sí, borrando la fila de arriba. Bueno, ya, entonces, primera fila, primera columna, sacamos el determinante de eso y sería menos 2 más 1, menos 1. Después, em, esa fila con esa columna sería 3 menos 1, 2. Y esa fila con esa columna sería menos 3, menos 2, más 2, sería 5. ¿No es cierto? Estoy bien, ¿o no? 3 menos 1, menos 3, menos 2. Sí. Ah, no, po. Menos 3 más 2, menos 1. Ya, sorry. Ya, y puta, la segunda componente también va con un signo menos, por el tema de los cofactores. Ya, entonces tenemos ese vector director y por último tenemos que sacar el punto que pertenezca a ambos planos. Y eso lo podemos hacer con un sistema de ecuaciones sencillo, ni siquiera tenemos que resolverlo totalmente, solo necesitamos un punto. No tiene que ser ningún como representante especial ni nada, solo tiene que ser un punto que pertenezca a los dos. Entonces hacemos el sistema de ecuaciones.
¿no es cierto? El sistema de ecuaciones siempre nos va a ayudar a ver algo que pertenezca a dos o más cosas a la vez. ¿Cachai? En este caso nosotros estamos siendo un sistema de ecuaciones entre dos planos, porque queremos encontrar un elemento que pertenezca a esos dos planos, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo que hicimos antes, que sería como a esta de arriba restarle la de abajo. Entonces 3 menos x, o sea, 3x menos x es 2x, menos 2 más 1 es menos 1, z menos z es 0, y 1 menos 1 es 0. Entonces de aquí, de haber restado esas dos, obtenemos que y tiene que ser igual a 2x. Y eso es todo lo que necesito básicamente, porque al ser y igual a 2x, podemos elegir cualquier número para que sea x. En específico, pongámosle que x sea 1, por ejemplo. Entonces, si x es 1 y es 2x, o sea 2, y para z solamente es reemplazar acá. Entonces, 1 menos 2 más z igual a 1, quiere decir que z es 2. Y para este vector, si ustedes quisieran revisar, podemos verificar que pertenece a ambos planos. Podemos, o sea, lo sacamos de aquí, pero también podemos revisar si está acá. Entonces, 1, 2, 2, 3 por 1, más 2 por 2, más 2, es igual a 3. Ah, no, esto es menos. Menos. Se quedaría 3 menos 4 más 2, y eso es menos 1 más 2, 1. Entonces, cumple, es igual a 1. Ya, entonces este sería nuestro vector posición. Y ahí estaríamos listos, porque tenemos el vector posición, tenemos el vector director, falta simplemente unirlos de la forma que nos piden, que es ecuación vectorial. Entonces, como en la ecuación vectorial hay que encontrar de qué forma van a ser los vectores. Entonces, L, los puntos que están en la intersección, va a ser de la forma 1, 2, 2, ¿no es cierto? P, más algún número real, lambda, por el vector director, menos 1, menos 2, menos 1. Ya, y esa es la respuesta. Tengo una ¿Alguna duda? consulta, Sí. pero no con el ejercicio, sino como con, por ejemplo, si nos piden, eh, ¿cómo se llama esto? Tenemos la versión en, ¿cómo se llama? Ecuación vectorial y nos piden que lo llevemos a